La manita, no, esa no, la de la manita del dedito. Bueno, buenos días. Vamos a Buenos días. empezar a Buenos conversar días. un poquito sobre qué vamos a hacer hoy. Pues la idea principal es que todos conozcan que estamos bajo el auspicio de la Fundación Alzheimer de Costa Rica. Tenemos el honor de tener a algunas compañeras de la Junta Directiva, como la presidenta Leonor Cabrera, que está aquí con nosotros, y Rosa Elena Simón Rojas, que también forma parte de la Junta Directiva. No veo a nadie más. Nosotros queremos, bueno, darle la bienvenida a este nuevo año y comentarles que vamos a continuar con estas charlas, que la función principal de la fundación es compartir saberes, dando formación e información y capacitaciones, como han dicho en otros lugares, en el tema de las demencias y tratar de alguna manera de compartir experiencia y fortalecer algunas debilidades que se puedan tener en el cuidado o en el manejo de los pacientes con demencia o enfermedad de Alzheimer, o demencia en la enfermedad de Alzheimer. Una de las cosas que queremos este año es que se consolide un poco más el conocimiento sobre este tema, y que de alguna manera los participantes sean influyentes en la sociedad, en su área de acción sobre estos temas, ya sea en contacto con las municipalidades, con los centros diurnos, tratando de alguna manera de que influyan positivamente en reducir el estigma relacionado con los pacientes con demencia, en aumentar la participación ciudadana en los cuidados de los mayores y en la prevención, porque se puede hacer mucha prevención en el tema de las demencias, y tratar de que de alguna forma podamos brindarle adecuadamente habilidades y conocimientos Hablo que con una mujer. de alguna manera permitan atender mejor al mayor, digamos. Aquí participan con nosotros varios profesionales y por ejemplo, hay un área muy importante que es el área psicológica, no solamente para el paciente que tiene este tipo de enfermedades, sino también para la familia, para los cuidadores, que a veces no necesariamente son familia, pero la enfermedad genera bastante sobrecarga. Esta área psicológica va a estar acompañada por varios profesionales y hoy nos acompaña Marienar Chavarría, que es psicóloga, y le voy a dar la palabra para que se presente un momentito y ahí así ir por las diferentes áreas recorriéndolo, para que ustedes sepan de que no es solamente la parte médica, que puede ser muy importante, pero también hay otras áreas que queremos recorrer hoy. Mari. Buenos días, mi nombre es Marienar Chavarría, soy psicóloga psicoanalista. Yo quiero empezar hoy, como siempre me gusta, con una reflexión filosófica. Y voy a empezar leyéndoles un poquito de esto que dice así. Os indico 3 transformaciones del espíritu. La del espíritu que se convierte en camello, la del camello que se convierte en león y la del león que por fin se convierte en niño. Esas son como las transitares de nosotros en la vida. Camello, león y después niño. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a trabajar en la parte de mi área psicológica, quiero contarles que vamos a tratar de que el sujeto se vuelva a decir. Técnicas para que ese sujeto se presentifique otra vez. Y no solo el paciente con algún tipo de deterioro cognitivo, sino nosotros mismos como cuidadores y cuidadoras. Es decir, hay un momento que nos dejamos de decir. Entonces, mi proceso de acompañamiento va a ser en decirse otra vez, incorporarse otra vez en aquí estoy, pero también con la filosofía del niño.
El niño siempre está en la parte lúdica. El niño deja esto del camello, esto del león y se convierte en un espíritu libre. Entonces, esa es como mi parte para acompañar. Para darles una metáfora, nosotros cuando nos vamos haciendo personas adultas mayores, dígase 50 años, yo tengo 58 ya, vamos dejando como de escucharnos y entonces ahí se va produciendo el deterioro cognitivo, vamos dejando de escucharnos. Entonces, por ejemplo, yo le digo, allí vieras que vino Clarita. Y entonces, aunque no tengamos problemas auditivos, decimos, ¿quién? Que vino Clarita. Entonces, una pequeña técnica para empezar a que el sujeto esté atento es solo decirle una vez, claro, macizo y conciso. Allí vino Clarita. Y si allí me dice, ¿quién vino? Yo. Viera que hoy está haciendo sol. Y entonces la persona va abriéndose a otra vez estar presente en la atención. Porque muchas veces así es como vamos invisibilizándonos. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo que después de cierta edad, como lo que nosotros digamos o nos digan, no cuenta. Entonces igual vamos creando una inercia mental que nos va colocando en otro lugar, tanto como cuidadores como pacientes. Entonces, mi proceso va a ser desde ese lugar, de crear ese despertar de por fin ese niño que una vez fue camello y después fue león. Muy bien. Muchas gracias, Mari. Ok. Muchas gracias. Y ese es un área interesante porque las personas se olvidan de ellos y empiezan o se olvidan de ellos o empiezan a tener una introspección de separación con el otro. Y en el caso de este tipo de pacientes, se necesita estar presente y se necesita estar atentos, porque cada movimiento, tanto lingüístico como físico, puede estar manifestando una dolencia en el paciente con demencia. Y la parte de poder uno encontrarse con ese niño que comenta Marianar, o esa niña, implica tener su espacio para poderse divertir, implica tener su espacio para poder compartir con otros y relajarse y poder recargar pilas para poder seguir cuidando. Gracias, Mari. Otra área importante aquí es que algunos pacientes con demencia, en la medida que avanza la enfermedad, pues se torna un poco difícil en etapas más avanzadas el tema del discurso, del hablar y el de tragar. Hay algunas demencias que tienen que ver con el lóbulo frontal del cerebro, que se llaman demencias frontotemporales, y no la parte conductual, sino aquellas que tienen que ver con el lenguaje, que afectan importantemente la deglución y el discurso del sujeto. Y en esta área, la terapia del lenguaje es muy importante y con nosotros está Gabriela Ortiz, que le doy la palabra para que ella comente algo sobre su área, que también es algo que en el curso del año vamos a tratar bastante. Hola, Gabriela. Ok, bueno, buenos días. Como lo decía el doctor, mi nombre es Gabriela Ortiz, yo soy terapeuta de lenguaje y soy especialista en síndromes demenciales. Como lo decía el doctor, pues nuestra área abarca bastantes cosas, más de lo que casi nos imaginaríamos que haría un terapeuta de lenguaje, ¿verdad? Que eso también es como un mito o un estereotipo que hay de que pues, los terapeutas de lenguaje solo trabajamos en niños, pero sí habemos bastantes terapeutas o eso estamos intentando, que haya más terapeutas de lenguaje que trabajen en adulto mayor. Yo actualmente solo me dedico a trabajar a adulto mayor y incluso soy docente universitaria en la universidad donde salí, que es aquí donde estoy, poder capacitar a los terapeutas para trabajando en esta misma área. ¿Qué abarcamos nosotras? Bueno, abarcamos comunicación, ¿verdad? Que como para seguir el hilo de Marianar, comunicación va a ser todo lo que hacemos, ¿verdad? El hecho de que yo haga una mirada, un gesto, sea bueno, sea malo, una seña con la mano,
un movimiento corporal, todo eso es comunicación. Entonces, vamos a partir de la comunicación, ¿verdad? De si ese paciente con deterioro cognitivo tiene una comunicación, ya sea verbal o no, pero sí se trata de comunicar. Y después, pues vamos a partir del hecho de que, qué tipo de lenguaje tiene, si tiene lenguaje escrito, lenguaje, ¿verdad?, verbal, etc. Después vamos de la parte del habla, si se le entiende bien lo que está diciendo o no se le entiende por alguna otra razón, si la razón es neurológica o la razón es de la musculatura. Y la parte de la voz, que también suele cambiar bastante en un adulto mayor y por muchas otras razones, ¿verdad?, que puede cambiar el tono de la voz de la persona. Y por último, pues una de las razones más importantes que trabajamos nosotros es la parte de todos los trastornos relacionados con la deglución. Para nosotros, parte de la rehabilitación es, bueno, no perder la musculatura orofacial, ¿verdad? El hecho de que también eso va a afectar el habla, si yo pierdo esa musculatura, porque con la misma musculatura que comemos, pues hablamos. El hecho de poder preservar que la persona coma por comida por vía oral, si es posible, ¿verdad? Y que no se tenga que llegar a poner el PEG. De igual forma, si se tuviera que llegar a poner el PEG, hay diferentes medidas, ¿verdad? O una sonda PEG. Hay diferentes medidas que los terapeutas de lenguaje podemos usar. Entonces, en realidad, los terapeutas de lenguaje tratamos de prevenir y de rehabilitar todos esos procesos que tengan que ver con la deglución, desde el momento de cambiar la textura para que coma mejor y coma más tranquilo, hasta el hecho de que cuando la persona ya tenga una sonda PEG y poder ver y poder mantener esas estructuras orofaciales bien para que por lo menos tenga el PEG, pero siga hablando. Entonces, en realidad la gama del quehacer del terapeuta del lenguaje es bastante grande en sentido a un adulto mayor. Incluso obviamente trabajamos la parte cognitiva porque el lenguaje es una de las esferas cognitivas y necesita de todas las otras esferas cognitivas. Entonces la gama de lo que hace el terapeuta del lenguaje es bastante grande. Yo sé que no es común, pero aquí me tienen, creo que algunos ya me conocen y los que no, pues aquí estoy para servirles y muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Usted dijo algo interesante ahí y que a veces no lo toman en cuenta todos los profesionales. El lenguaje forma parte de las funciones cognitivas del sujeto y siempre hay que tomarlo en cuenta porque si bien desde el punto de vista psicológico es el único dispositivo por donde sale lo que piensa el sujeto, ya sea consciente o no, también es la forma de ser. Es decir, yo existo mientras converso y hablo. De lo contrario, no soy sujeto, aunque fuera objeto de amor por parte de los cuidadores y la familia. Y yo creo que la expresión oral y los mecanismos que intervienen en el lenguaje nos muestran la salud cognitiva y neurológica de una persona y psicológica también. Creo que por aquí tenemos a alguien que, aunque no hemos tenido la oportunidad de desarrollar mucho, un proyecto que teníamos en mente, va muy unida a lo que hablaba Marianhar y a lo que compartía Gabriela, y que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con la expresión física. Desde hace un tiempito hemos contado con la participación de Daniela Mora, que es de teatro, y hemos querido hacer algunos elementos teatrales y de psicodrama que permitan como comunicar de alguna manera y liberar de otras emociones. Y yo creo que Daniela nos puede conversar un poquito sobre la importancia del teatro y de la expresión artística, tanto lingüística como corporal, en los pacientes o familiares en el tema de las demencias. Daniela, ¿estás por ahí? La veo ahí, pero no sé si está. Hola, buenas, acá estoy. ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Y usted cómo le va? Bien, gracias. Bueno, no estaba como un poco preparada para hablarles. Venía como un poco de oyente. Te tiré la piedra. Ah, sí, pero buenísimo. Pues no, el teatro es una expresión corporal, una expresión oral,
y del alma, porque nos han enseñado que todo esto ha estado dividido y no es así, ¿verdad? Somos un solo ser humano totalmente unido y en esta parte viene siendo como súper importante podernos expresar, poder crear, poder jugar por medio del juego, darnos esa oportunidad porque al final todos somos niños. Al final viene siendo eso. El teatro en inglés se llama play y sí, es un juego y muy importante que el escuchar. El teatro es acción y reacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo nunca omito lo que el otro me está diciendo, nunca, sino que más bien participo de su juego y empezamos en esas dinámicas. Aparte de que es un ejercicio súper importante para la memoria, como lo es, ¿verdad? A la hora de trabajar textos, a la hora de trabajar desinhibiciones, ya sean corporales, ya sean vocales. Bueno, es una herramienta magnífica. Pienso que a nivel educativo, si nos hubieran enseñado en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Con estos elementos, bueno, esto sería otra cosa. Yo, por ejemplo, era una de las personas que nunca veía o leía todas las obras como Don Quijote, pero ¿qué hacía? Las veía por teatro. ¿Por qué? Porque entendí que mi dinámica es distinta de aprendizaje. Entonces, al unir todos estos elementos y al ser tan interactivo, nos crea otro tipo de sensaciones y nos crea algo emotivo que no vamos a desechar, ¿verdad? Que no vamos a llegar y escuchar en dado momento, decir, bueno, vamos a escuchar esto y ya, y lo vamos a borrar en dado momento. En cambio, si lo llevamos a la emoción, si lo vivimos nosotros, es otra cosa, nos va a quedar para toda la vida este tipo de aprendizajes. Vale, muchísimas gracias, Daniela. Con Pues mucho entonces, gusto. intentaremos ver desde lo virtual o tal vez lo presencial pronto, cuando estemos vacunados todos, qué podemos hacer en grupo pequeño para que usted le enseñe un poco cómo expresar, cómo trabajar, incluso porque yo creo que el teatro, las artes tienen que ver mucho con lo psicológico, tienen que ver mucho con el sujeto, con el alma, con el espíritu del sujeto y el manejo del dolor es una forma importante en los pacientes, en los familiares de pacientes con Alzheimer u otras demencias. Claro, somos todos un ser humano integral, ¿verdad? Cuerpo, Claro. alma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nos han tratado de dividir, pero no es así. Entonces, Okay. Es muy importante que nos apuntemos a jugar. Exacto. Es importante. Gracias. Vale. Gracias a ti. Muchas gracias. Hay una parte que, bueno, creo que está por ahí Melissa. ¿O no ha llegado? ¿O sí está? Hola, Melissa. Hay una Melissa que es que también es nutricionista, que yo creo que es una de las... Y también Silvia es otra que iba a participar con nosotros, pero no todos podrían conectarse al mismo tiempo, pero parece que no han llegado. Sí es importante tener en cuenta que el abordaje del tema de las demencias, dígase, trastorno neurocognitivo mayor, que viene siendo el nuevo concepto que posiblemente utilicemos, aunque demencia es una palabra más corta, pero el trastorno neurocognitivo mayor da cuenta como concepto de algo mucho más elaborado, porque si yo le digo a alguien que padece de un trastorno neurocognitivo menor, creo que el concepto denota mejor explicitud de lo que significa, es decir, de una enfermedad neurológica con trastornos cognitivos. Y que esos trastornos cognitivos pueden determinar
cambios de conducta y cambios del estado de ánimo y cambios de la percepción en general del sujeto. Y ustedes podrían decir que es cambio en la mente del sujeto y en el comportamiento en su vida de relación. Yo quería compartir con ustedes que, digamos que a mediano plazo, es importante de que entendamos de alguna forma u otra de que si no se logra entender el concepto de demencia, a veces se cometen muchos errores. Porque, por ejemplo, bajo determinadas circunstancias, cuando a veces oyen ustedes decir demencia senil, la gente, bueno, ya es algo que realmente no debería usarse, es algo que realmente no debería utilizarse ni siquiera por parte de los médicos, pero implica de alguna forma una declinación de las funciones mentales. Y esa declinación de las funciones mentales, ese predominio de las funciones cognitivas inicialmente, aunque hay algunas demencias, sobre todo la demencia frontotemporal, que predominan alteraciones conductuales o del lenguaje y posteriormente se afecta a la memoria. Pero sí es importante que se entienda que este elemento de discapacidad de alguna forma limita al sujeto, le genera alguna deficiencia en algún proceso mental, le restringe en última instancia su participación como sujeto. Y esa declinación lleva a lo que se podría considerar como discapacidad. Sin embargo, a mí ese término no me gusta mucho, pero es el que se utiliza actualmente. Y cuando la declinación es progresiva de las funciones mentales, el desenvolvimiento del paciente se afecta. Y ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas. Uno de los elementos más importantes para nosotros, que tome en cuenta la familia, los cuidadores y la sociedad en general, es que mientras más temprano podamos llevar al paciente a que sea atendido por un profesional, más temprano podríamos actuar en prevenir el avance rápido y progresivo que a veces es inevitable en una enfermedad neurodegenerativa. Generalmente esta declinación de las funciones mentales se debe a una lesión del cerebro primordialmente. Y esto le digo primordialmente, asumiendo de que entiendan que primariamente se afecta el cerebro y que esas enfermedades neurodegenerativas en general están relacionadas por la acumulación o con la acumulación de proteínas anómalas. Son diferentes proteínas que intervienen en alguna función en el cerebro que por diferentes razones, conocidas o no, se acumulan en el cerebro y resulta que son tóxicas para las neuronas. Y esto hace que empiecen a manifestarse diferentes enfermedades neurodegenerativas relacionadas con el tipo de proteína que se afecta. Podría llamarse, en medicina lo llamamos así, proteinopatías o enfermedades por proteínas anómalas. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, la proteína que más se afecta es la del beta-amiloide y posteriormente otras que son similares en otras enfermedades. Es importante tener en cuenta que si hay alteraciones de la función cognitiva o de alguna función mental, pero no hay discapacidad o no hay alteración en el desenvolvimiento normal del sujeto y el sujeto sigue participando activamente y sin equivocaciones, pues entonces podríamos pensar de que se trata de algunos olvidos que en algún momento se le llamaron benignos, pero que ahora se llaman deterioro cognitivo leve y que tener deterioro cognitivo leve es un factor de riesgo para presentar un tipo de enfermedad neurodegenerativa donde la principal es la enfermedad de Alzheimer. Y hay causas de este tipo de problemas en general del síndrome demencial o del trastorno neurocognitivo mayor, reversibles e irreversibles, que la vamos a ir viendo en la medida que avancen, digamos, los cursos que vamos a seguir dando acá. Es importante tener en cuenta de que las demencias son enfermedades bastante discapacitantes y que esto genera mucha carga en el cuidador y mucha carga en la familia. Lo cual hay que irlo trabajando poco a poco para que el sujeto, cuando
el sujeto que cuida, cuando logre terminar su función, que no felizmente termina, porque termina generalmente con el fallecimiento de la persona que cuida, sea familiar o no, este tipo de cuidador generalmente queda afectado como sujeto que cuida, porque establece una relación vincular con ellos. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, es importante tomar en cuenta lo siguiente. No, antiguamente se asumía de que, perdón, de que la enfermedad de Alzheimer es lo que ustedes conocen. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, hay que entender que la enfermedad de Alzheimer tiene una etapa sin síntomas y una etapa con síntomas. Y es ahí donde deberíamos de conversar sobre la demencia en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, la enfermedad de Alzheimer empieza en décadas más tempranas a lo que aparecen los síntomas después de los 60 años principalmente. Pero es importante tomar en cuenta que mientras más temprano detectemos eso, pues más temprano podemos actuar para prevenir el avance, para evitar complicaciones, porque por el momento no contamos con medicamentos que cambien o modifiquen la evolución de la enfermedad. Es decir, la evolución de la enfermedad va a ser siempre lenta y progresiva, a un mayor deterioro, inevitablemente, pero hay muchas cosas que podemos hacer para enlentecer el proceso. Por ejemplo, un paciente con una demencia, pongámosle que como todos sabemos que la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, podríamos decir que si este paciente tiene una diabetes descompensada, con altos niveles de glicemia en sangre, que no los controla bien con el tratamiento adecuado, pues entonces el cerebro se va a afectar mucho más. Y aquí va a ser no solamente que se afecta por la enfermedad de Alzheimer, que tiene una acumulación anómala de una proteína, sino que también se va a afectar por la concentración elevada de glucosa en la sangre y por tanto tiene implicaciones bastante severas que empeoran la demencia. Y se ha visto que, por ejemplo, pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer o alguna otra y tienen una diabetes descompensada, pues la demencia empeora y se acelera más. Lo cual significa que si trabajamos en la prevención de complicaciones en pacientes con factores de riesgo, que para eso vamos a tener una clase completa, una charla completa, se van a dar cuenta de que sí podemos hacer cosas antes de que aparezcan mayores complicaciones y mayor deterioro. Uno de los elementos a tener en cuenta en el concepto nuevo de trastorno neurocognitivo mayor, dígase síndrome demencial o demencia, es que hay grupos a nivel internacional que están trabajando en función de esto y la categorización conceptual, que aunque no es algo muy determinante para ustedes, sí es importante que sepan que en algún momento lo vamos a conversar para que entiendan este tema, porque el diagnóstico actual va a estar determinado principalmente no solamente por los elementos de la clínica, no solamente por los elementos de la entrevista y la evaluación neuropsicológica, donde hay un peso importante. Es decir, cuando uno entrevista a la familia y entrevista al sujeto en etapas tempranas y se les realiza una evaluación neuropsicológica, podríamos hacer un diagnóstico presuntivo de un síndrome demencial o una demencia o un trastorno cognitivo mayor o menor secundario a que vamos a investigar en el proceso. Y, por ejemplo, en este tipo de enfermedades, la evaluación neuropsicológica también va a determinar. Sin embargo, los nuevos grupos de investigación están dándole mucho énfasis a los biomarcadores. Y los biomarcadores pueden ser bioquímicos de exámenes de sangre o pueden ser por neuroimágenes como resonancias magnéticas funcionales o resonancias magnéticas por emisión de positrones o por el fotón único, que son muy especializadas en detectar cambios metabólicos en el cerebro relacionadas con diferentes enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que es importante que ustedes comprendan que el proceso que vamos a tener a lo largo del año
va a ser enriquecedor para todos y ustedes deberían de convertirse en multiplicadores de ese saber y aprender a acompañar un poco no solamente a su familiar, sino entre ustedes. Porque algunas experiencias que tienen los cuidadores en el manejo de un familiar o un paciente puede servirle, aunque no hay una regla para todos, puede servirle a otra familia. Y yo creo que el compartir esos saberes es importante. Por eso me gustaría que de alguna manera ahora darle la palabra a todos ustedes y en orden, hacer algún comentario sobre la experiencia que han tenido como cuidadores y sobre la experiencia que han tenido con lo que han aprendido en años anteriores con nosotros. Y si en algún momento ya se incorpora algún otro profesional del equipo multidisciplinario, pues me lo comunica para darle la palabra y que presente su área. Bueno, somos todo oído. A ver, ¿qué pueden compartir ustedes sobre la experiencia que han tenido como cuidadores? No tengan miedo. Conversen. La idea es que conversemos un poco. Yo creo que Leonor tiene mucha experiencia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Rosaura. ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy. Somos dos Rosauras, la mamá y la hija. Entonces, Rosaura primero y Rosaura segunda. Exactamente, esa misma, la mamá y la hija. Muy La buenos reina días. y la princesa. Of course, por supuesto. Nosotras somos súper nuevísimas en este tema. El diagnóstico se nos dio en septiembre del año pasado. ¿A quién? Como temprano. Pero bueno, ahí va la cosa, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que podríamos estar también apuntados en la lista. Y aquí el diagnóstico es de la señora, Rosaura. Sí, es de mi mamá, correcto. En su momento se dio como temprano. Hemos visto primero empezó como deterioro cognitivo leve y ahí estábamos, ¿verdad? Como viendo a ver qué pasaba con eso, pero empezamos a notar una mayor incidencia en eventos cognitivos extraños, ¿verdad? Que estaban empezando a pasar. Una psicóloga nos dio la pauta, decir, no sé, yo creo que sería muy bueno hacer una evaluación, y así fue como llegamos a dar a un diagnóstico de esos que dice usted, químico, y luego también de imágenes. Se hizo TAC, también se mandó a genética, resonancia, para ver qué era todo lo que tenía. Ahorita estamos... Perdón, ahí hay un espíritu que dijo resonancia. Resonancia magnética. Exacto. Mami, ¿hable usted? Cuénteles. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir creciendo en este proceso. Sí he de decir que en el momento en que te dan el diagnóstico es un shock, ¿verdad? Porque no es tanto por uno, sino por lo que ya uno sabe que le toca a la familia. Pero creo que el caso mío me ha dado muchas oportunidades de ir viviendo el proceso y de ir preparándome yo y preparando a la familia. Inmediatamente me di a la tarea de investigar y todos los videos habidos y por haber ya yo los vi. Ahora, no me acuerdo ya de qué vi, pero bueno, pero los vi en su momento y fui poniéndolos a ellos en alerta de lo que iba a ir pasando y tengo todavía la oportunidad de pelearme con los doctores, por decirles, no, eso no es así porque yo leí o yo sé, a ellos no les gusta, pero yo, depende de lo que yo vea que me están diciendo, yo puedo todavía reclamar. Yo pienso que eso es un logro de un diagnóstico temprano. Exactamente. ¿Y usted ¿verdad? a qué se dedicó? Yo trabajé como asistente siempre trabajé en intercambios culturales, entonces manejo mucho lo que es dinámicas de idiomas y de diferentes culturas y como tipo oficinista, pero yo estudié Derecho, Educación y Administración de Empresas. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque entonces tienes muy buena reserva cognitiva. Por eso es que para muchos de ustedes que están aquí presenciando la conversación con ella, les puede llamar la atención lo fluida y lo bien que se ve la señora. No todo el mundo se atreve a hablar así y a presentarse así en un colectivo.
Yo tuve la experiencia de un alcalde de Barcelona que le dio y se le diagnosticó así, y realmente en una etapa como la que está usted, de deterioro cognitivo leve, aunque hay algunas fallas en algún momento, creo que es muy valiente de su parte ser partícipe de su proceso y acompañar también a los que la acompañan en el proceso, y me parece que eso es muy valiente. Felicidades. Lo estoy escribiendo todo lo que pueda porque yo sé que eso puede ayudar a otras personas. Exacto. Les cuento ya para resumir que la semana pasada empecé a tartamudear y empecé a olvidar palabras y curiosamente hasta meto palabras en italiano y todo. Yo no sé ni de dónde, pero bueno, pero ya no me da miedo. Yo no tengo miedo de lo que viene y me estoy preparando lo mejor que puedo. Bueno, y muchísimas gracias. Me parece que eso, lo del grupo de apoyo, me parece crucial. Para nosotros ha hecho la diferencia en otras situaciones de salud. Me parece que eso, y eso es lo que estamos buscando. Apoyo para poder entender y cómo ayudarnos entre todos con técnicas o estrategias que otras familias hayan hecho para poder nosotros manejarnos, porque para nosotros esto es, aunque ha habido otros casos de Alzheimer en la familia, es nuevo la dinámica de cómo manejarlo como familia en este momento. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Muy amable. Gracias por participar y ojalá nos sigan acompañando. Es importante, por ejemplo, en el caso de ustedes, ir viendo la evolución de los temas, porque a veces los diagnósticos no Alzheimer son muy difíciles, digamos. Y si bien hay una variante en la enfermedad de Alzheimer que es logopénica o semántica, a veces se confunde el diagnóstico y se piensa que es Alzheimer y resulta que es una demencia frontotemporal relacionada con una parálisis supranuclear o otro tipo de demencia que tiene que ver con el lenguaje, digamos. Y pensando en lo que decía ella, que se le olvidan algunas palabras. Pero eso lo van a ir viendo en el tiempo. Pero muchas gracias por participar y por compartir. Leonor quería decir algo. Sí, y agradecerle a esta señora tan linda por compartir su experiencia y a su hija también. Yo estoy en una posición dual, soy la presidenta de Fundalzheimer, pero también, y hoy a tiempo completo porque se enfermó la cuidadora, ya tengo 4 días de estar de cuidadora a tiempo completo. Y volviendo a la pregunta que usted nos hizo sobre lo que hemos aprendido en estos años y cómo hemos tomado esa información para poder utilizarla correctamente, y es observar, ver en qué periodo. Mi tía tiene, no sé, es una deterioro cognitivo severo, ¿verdad? Y a veces le digo al doctor, hablemos más sobre lo que pasa, porque ella a veces deliria y se le reviene acciones de hace 20, 30 años y conversa, ¿verdad? Conversa y con personas, y otras veces está bien, pero he aprendido de los colegas profesionales que trabajan con el doctor, sobre todo terapia cognitiva, terapia ocupacional, y cómo mantenerla a ella activa y haciendo cosas que hacía en un pasado, como por ejemplo picar las vainicas y eso la conecta con su mundo. Entonces es un acompañamiento muy grande los sábados que podemos conectarnos y oír y aprender mucho más de esta experiencia. Es muy dura para personas como yo, una cuidadora, y gracias a Dios que tengo el apoyo de la señora que nos ayuda y de la cuidadora, pero lastimosamente está con gripe y yo le dije no venga, no venga y no venga. Aquí estoy en mi vieja labor. Muchas gracias, Leonor. Bueno, tenemos 2 oportunidades de compartir con 2 compañeros que se acaban, valga la redundancia, de incorporar. Creo que hay un área importante en el equipo de nosotros que tiene que ver
no solamente con divulgar información que permita prevenir enfermedad, sino que también es un área que tiene que ver con la manera en que se comunica la información y cómo se organiza la información para que sea aprendida por la mayoría y que genere realmente cambios. Con nosotros está el compañero Jainer Gutiérrez Soto, que él es promotor de la salud y comparte bastante con nosotros. Y esa área de promoción de la salud casi no se promueve. Entonces, yo quisiera que Jainer nos comparta un poquito en qué consiste lo que él hace y en lo que nos va a acompañar. Sí, bueno, buenos días compañeros, espero que estén muy bien, qué gusto ver caras nuevas por acá y caras conocidas. Doctor, muchísimas gracias, hoy un día un poco de carreras, pero lo logré. Gracias. Sí. Un saludo a todos. Bueno, como dice el doctor Selec, pues bueno, un placer nuevamente. Creo que es como el tercer año ya que estaría compartiendo con la Fundación Funda Alzheimer. Como dijo el doctor, yo soy promotor de la salud y tengo la especialidad en síndromes demenciales. También he hecho un trabajo que lo hice en otro país, en Italia propiamente, donde adquirí algunas herramientas que, como ustedes, bueno, los que me conocen, he ido poco a poco colocando, por así decirlo, en estos espacios. Como dijo el doctor, la promoción de la salud es un tema multidisciplinario, amplio, donde trabaja muchísimas líneas de acción. Es un tema que todavía está en pañales, cómo hacer promoción de la salud. Lastimosamente, el país debería irse enfocando a promoción de la salud, porque hay muchas cosas que se pueden cuando nosotros tenemos las herramientas necesarias, por ejemplo, las herramientas educativas, podemos tomar mejores decisiones. Y eso es lo que vamos a buscar este año, aprender a tomar decisiones, trabajar en equipo, trabajar con nuestros pares. Cuando, por ejemplo, y es porque ha surgido en los talleres que hemos dado, que muchas veces es muy difícil comunicarse con los familiares, ¿verdad? Que el trabajo se recae en una persona. Entonces, ¿cómo aprender? ¿Cómo aprender a negociar, por ejemplo? Entonces, para este año, pues, he planeado 2 talleres. Más que todo van a ser talleres participativos, prácticos, donde, bueno, en uno prácticamente nos vamos a mover un poco, cómo hacer estimulación cognitiva a partir del movimiento. Entonces, eso se está trabajando para hacer un super taller donde ustedes sonrían, trabajen, compartan y pues trascender de la teoría a la practicidad. Entonces, ¿para qué? Entonces, vamos a ir por esta misma línea. ¿Cómo generar insumos para realizar en nuestra casa? Entonces, estoy abordando o lo vamos a abordar desde un tema de movimiento. Eso en primer lugar. Y después vamos desde promoción de la salud, vamos a brindar un espacio de habilidades comunicativas. Cómo mejorar esa comunicación, cómo trabajar en equipo, cómo pedir ayuda para no llegar, ¿verdad?, a sobresaturarnos. Entonces, por ahí van las 2 líneas en que vamos a hacer promoción de la salud. Como repito, promoción de la salud es multidisciplinario, entonces vamos con otros compañeros también a ir incorporando dentro de sus acciones. ¿Para qué? Para que el mensaje, lo educativo, pues llegue de una manera apropiada para todos la comprendan. Y como, bueno, los que ya me conocen, espero que nos divertamos, porque también el proceso puede ser divertido. No solamente estamos aquí para adquirir, escribir, llenar conocimiento, no, también hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica. Entonces, por ahí va la línea en la que yo voy a compartir con ustedes y, como siempre, lo bonito de esos espacios es que ustedes construyan, porque, y lo vimos en el último taller, no me acuerdo, doña Leonor y doctor, ¿cuándo fue? Si fue en octubre o en noviembre, bueno, el tiempo pasó rápido. Sí, en octubre, Por ahí, noviembre. ajá, pero lo importante es que construyamos a partir de sus experiencias. Eso es lo que
trabaja la promoción de la salud. No solamente que el facilitador es el que dé los insumos, sino que sea una construcción entre todos, porque entre todos se construye salud. Entonces, por ahí va la línea en la que vamos a trabajar este año desde promoción de la salud. Un placer a todos. Ok, muchísimas gracias, Jainer. Creo que es importante eso. A veces todos esperan que le digamos qué hacer y cómo hacer. Yo creo que es mucho mejor cuál es tu experiencia, cómo tú lo hiciste, cómo lo hice yo, y a partir de esas experiencias construir un saber distinto, nuevo. Yo diría que desde una comunidad comunitaria. Ajá. Sí, doctor, es una línea de la acción y para mí es una de las más fuertes, que es la acción comunitaria, porque ustedes no saben, en ese último taller, todas las cosas que ustedes dijeron y construyeron, yo el día de hoy las estoy poniendo en práctica, porque hay cosas que yo desconocía. Yo, uy, mira, así la cotidianidad de muchas personas. Entonces, es a partir de eso es lo rico, esa es la acción. Entonces, ¿por qué hay que mejorar la comunicación? Para también llevar todos estos procesos y que todos lo entendamos en un mismo idioma, por así decirlo. Entonces, por ahí va un poco los dos ejes en los que quiero incorporar la promoción de la salud dentro del tema de demencias. Muchísimas gracias, Jainer. Con gusto, doctor. Hay una parte que a veces pasa desapercibida, no solamente para el paciente con síndrome demencial, sino también para el adulto mayor en general, incluso para los cuidadores. Y hay muchos prejuicios y hay demasiado bombardeo a nivel de los medios de difusión masiva y de las redes sociales con el tema de qué debemos de comer y qué no debemos de comer, y qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Hemos tenido rachas con el nonis, rachas con el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio, que si los omegas. Sin embargo, creo que Silvia Elena, que es nutricionista, y hay otra compañera que no sé si está, que es Melissa, que podrían abordar un poquito la importancia de su área, porque creo que el tema de la nutrición es un tema que compete a todos. Si el cuidador no se alimenta bien, pues afecta también la dinámica con la persona que cuida. Y si no se alimenta bien el sujeto con el síndrome demencial, también puede generar de alguna forma alteraciones en su sistema inmunológico, en su sistema de defensa incluso. Entonces, creo que sería importante que ellas participen. Disculpe un momentico, perdón. Gabriela, ¿usted quería aportar algo? Que tiene la mano levantada. Sí. Ok. Pero si quiere hacer después de Elena, no pasa nada. Ok, Silvia, todo suyo. Hola. Bueno, gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy parte de lo que es los profesionales que pertenecemos a Fundalzheimer. Soy una de las nutricionistas que vamos a estar dando las charlas de este año. Es, como dice el doctor, es un área muy complicada porque se dan muchos consejos, muchas recomendaciones que a veces no son las adecuadas o se contradicen una con la otra. Entonces, nosotras como nutricionistas tratamos de siempre dar recomendaciones basadas en el método científico. Con la nutrición y las demencias o los trastornos neurocognitivos hay muchas áreas en las cuales tratar. Hace poco, como una forma de decir, digamos, la importancia de la nutrición, es que se han hecho investigaciones de cómo nuestra alimentación afecta a nuestra microbiota intestinal, o como se conoce popularmente la flora bacteriana. La flora bacteriana, que es popularmente así conocida. Y se ha visto que una muy mala alimentación va alterando esta microbiota y al final aumenta los riesgos de sufrir una demencia a largo plazo, ¿verdad? Y también como las personas adultas mayores que no son alimentadas adecuadamente, el deterioro aumenta por estas malas prácticas de alimentación. Entonces, la nutrición en todos los aspectos es importante para tratar los tipos de demencias que existen.
también, digamos, con lo que es el aporte de la nutrición, no solo ya en lo que es la demencia en sí, sino la prevención. Como hemos aprendido en todos estos años, en la gente que ya ha llevado charlas o la gente nueva, en las enfermedades cardiovasculares son una de las causas que también producen este tipo de enfermedades. Y las enfermedades cardiovasculares son tratadas y son prevenidas por lo que es una correcta nutrición. Entonces, en forma de resumen, la nutrición, tanto para la prevención como el mantenimiento de lo que son los trastornos neurocognitivos, es bastante importante. Sin embargo, siempre se necesita trabajar en equipo. Todos los profesionales de terapia física, terapia ocupacional, de lenguaje, la promoción de la salud, la parte médica, la parte psicológica, son fundamentales para el trato de las personas. Entonces, ese es nuestro objetivo, tratar de trabajar en grupo y dar un poco de nuestro conocimiento en cada una de nuestras áreas. Yo espero que durante este año les pueda colaborar a los familiares o los cuidadores de estas personas para que puedan ofrecerle la mejor alimentación y aumenten su calidad de vida. Entonces, muchas gracias. Cualquier cosa que alguno esté interesado en algún tema en específico relacionado a la nutrición, con mucho gusto podemos valorarlo para que podamos ir aprendiendo en este año. Muchas gracias. Perdón, disculpen. Creo que hay una parte entre nutrición y promoción de la salud que se podría hacer en combinación porque, digamos, hay una parte nuestra como profesionales donde debemos en cada área como acomodar nuestro discurso en dependencia de las condiciones socioeconómicas que tengan las familias. Sobre todo porque hay algunas personas que podrían comprar algunos nutrientes que son más caros y algunos no pueden comprarlos. Entonces hay una parte de nutrición inteligente, como diría Jainer, que se puede hacer en combinación entre los nutricionistas, los promotores de la salud, para facilitar que esto llegue a todos. Es decir, nutricionalmente hablando y económicamente también. Si no hay alguien más que no se ha incorporado, Sofía, todavía tenemos trabajadores, terapeutas ocupacionales y terapeutas físicos en el equipo multidisciplinario también, que abordan la dinámica de mantener la independencia del sujeto, pero no se han incorporado todavía. Muchos de ellos trabajan, igual que la psicóloga Giselle. ¿Alguien más quiere aportar algo en la conversación? En la experiencia? Gabriela iba a decir algo, por fin. Okay. Yo quiero un granito de arena al tema de que estamos haciendo que los que han participado en la fundación o, ¿verdad?, que nos comentaran su experiencia. Creo que a veces tenemos la percepción de que solo nosotros o solo ustedes son los que aprenden de nosotros. Sin embargo, nosotros como profesionales también aprendemos un montón de todos ustedes y de cada vez que nos cuentan algo, aprendemos un montón como profesionales. El año pasado, la última vez que hicimos una actividad presencial, yo tenía en mente una actividad porque por las mismas experiencias que ustedes siempre nos contaban y que siempre nos mencionaban, pues tenía una idea de actividad bastante relevante para mí.
Si alguno se acuerda, hicimos una actividad de forma de que todos dijeran una actitud positiva o una cosa o una virtud o algo positivo del paciente que cuidaron, de modo que pudiéramos desahogar esa parte y evitar decir siempre cosas negativas y decir algo positivo. A mí me pareció, conforme a lo que siempre escuchaba de ustedes, que era algo importante que necesitaban decir. Ese día yo dije que iba a empezar yo, que yo cuidaba a mi abuelito y que mi abuelito era mi persona favorita y que no me importara qué pasara el día de mañana, pero que mi abuelito siempre lo iba a hacer. Estuvo mi papá, estuvo mi mamá, también dijeron su cosa positiva. Y al día siguiente, por cosas de la vida, mi abuelito falleció. Y la actividad era para ustedes, pero la actividad sirvió para mí para poder decirle una última vez lo que necesitaba decirle a mi abuelito. Entonces eso se los cuento para que vean que no siempre, que no solo son ustedes los que aprenden de nosotros, sino nosotros también aprendemos de ustedes como profesionales y también de la fundación. Si yo no trabajara en la fundación, si yo no trabajara en la población, no hubiera tenido tal vez las fortalezas necesarias ni las medidas necesarias para saber cómo darle sus últimos días a mi abuelito. Así que para que vean que nosotros también aprendemos de ustedes y también nos llenamos de todo ese amor y ese cariño que ustedes también nos cuentan y nos brindan. Muchas gracias, Gabri. Muchas gracias, Gabriela. Eso es interesante. Vea, nosotros no nos separamos del afecto y el desafecto en estos intercambios. Para nosotros también es importante lo que ustedes nos nutren, nos ayudan, nos dan, porque el trabajo que nosotros hacemos cotidianamente con la atención de pacientes con estas características también para nosotros es doloroso y también tiene un toque en las experiencias personales y es bastante enriquecedor. Entonces también externo las gracias igual que ella. Creo que Rosaura Gómez quiere decirnos algo. Rosaura. Rosaura a la una. Listo. Sí, era un comentario. ya. Sí. Ok. Es que yo quería comentarles que... Ajá. Un segundito nada más, perdón, rapidito. Diga. En cuanto al asunto de la nutrición, es solo un aporte muy rápido. Yo soy celíaca. Ajá. Y vieran que ha sido ese un factor muy, muy importante porque todos los nutricionistas que me han visto han hecho un gran esfuerzo por ayudarme, pero hay que tomar en cuenta que no, la dieta de cada quien no sirve para otras personas. Entonces, Silvia y Melissa, sí, tal vez nos pueden ayudar algún día a tomar en cuenta ese factor a la hora de exponer un tema, porque la alimentación influye muchísimo también en propiciar la enfermedad o las deficiencias nutritivas, ¿verdad? Eso es importante porque una de las cosas que nosotros tenemos como, digamos, como estructura de trabajo es que el trabajo está enfocado en la persona, está individualizado, en la atención específica directa. En las charlas, generalmente, valga la redundancia, hay una generalización en la comunicación sobre determinados temas, pero sí sería importante que los profesionales al cargo de este tema que está comentando Rosaura hagan un acápite específico para los que tienen, por ejemplo, intolerancia a la lactosa o enfermedad celíaca, que son intolerantes a los carbohidratos, digamos. Entonces, sería interesante eso y me parece que el aporte de ustedes es válido. Muchísimas gracias. Giovanni, ¿quería decir algo? Levantaste la mano y después la bajaste. No tiene el micrófono puesto. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Mira qué feliz de verlos a todos. Gorditos y colorados, decía mi abuela. Un comentario, doctora Gis, aspecto de doña Rosaura. Mil felicitaciones. Es de muy valiente el expresarnos lo que se le detectó a ellos, porque entre más conozcamos de ese monstruo que es las demencias,
mucho mejor. Entonces, gente como ella nos hace tener más conocimiento acerca de esa terrible consecuencia, Alzheimer o como se llame, la demencia. Y la otra cosa, para todos los que están conectados, Catherine les tiene una sorpresa ahí. Entonces, no sé si Catherine puede intervenir para que la dé antes de que entre Marianara a la charla. Y si no Hola, está hola. Catherine, ahí está Catherine. Sí, aquí estoy. Ah, bueno, ahí está Catherine, pura vida. Dígale a usted de que habla más lindo. Bueno, es que de parte de la Asociación de Heredia nos tienen un patrocinio que es que entre todas las personas que se conecten a todas las charlas, a final de año se va a rifar una estadía en el Hotel Montecampana, de acá de Vitry. ¡Wow! Entonces, para que estén todos conectados todos los meses. Qué bueno, eso está motivante. Ahí está la invitación. ¿Y para nosotros? También, ¿verdad? Estamos todos, yo estoy en todas. Y por favor, aprovechando que cada persona ponga su nombre y número de cédula y correo electrónico, por favor, para tener ese registro en la fundación. Muy bien, muchas gracias, asociación, Giovanni. Anabel Alvarado quiere compartir algo. Por allá. Hola, hola a todos. Hola. Primero quiero darle la bienvenida a todas estas nuevas personitas que están formando parte de nuestra familia. Por supuesto, el agradecimiento a todos los del equipo. Y lo que quisiera yo es compartirles las cosas tan lindas que he aprendido y que me han llenado tantísimo de este lindo grupo. Entonces es para todas estas nuevas personas que están llegando a nuestra familia, que se sientan como en casa, que se sientan con todas las ansias de preguntar todo lo que tengan. Están en manos de los mejores profesionales y de verdad que se siente muy bonito. Yo he aprendido montones. Tengo mi mamita de 92 años que no es Alzheimer, pero son como demencias por problemas vasculares. Y sinceramente no he encontrado nada que me dé tantísima información y que me haga sentir tan bonito. El doctor Selec, además, para los que no tengan un diagnóstico, quieran hacer cualquier otra cosa, es lo mejor de lo mejor que existe, además de que es una bellísima persona. Entonces, bienvenidos y realmente han llegado a un lugar que de verdad les va a servir muchísimo. Que Muchas estén gracias. bien. Muchas gracias, Anabel. Gracias. Esas son palabras gratificadoras para nosotros. Gracias. Así es, son lindos todos. Realmente el equipo de nosotros tiene muy buena e importante vocación por el trabajo con adultos mayores y en el tema, porque es un tema que mucha gente sale corriendo, porque no es tan sencillo, es una enfermedad que no se cura, son enfermedades degenerativas, progresivas, donde la carga es importante. Le cuento una anécdota de hoy. Hoy vi un paciente a las 8:30, el señor tiene ya 87 años y realmente viene con ya dificultad para caminar, que se ve en pacientes en etapas más avanzadas. Pero el tema principal de la familia era que tenían miedo si la empleada le estaba poniendo más gotas de la cuenta para que se mantuviera dormido casi que 24/7. Entonces eso lo comparto con ustedes porque a veces es muy común de que la familia y las empleadas o empleados quieran que el paciente se mantenga dormido para que no moleste, porque realmente el manejo de este tipo de pacientes cotidianamente en etapas avanzadas donde ya hay cambios de conducta y hay manifestaciones neuropsiquiátricas, realmente es bastante cansado, pesado, difícil de manejar. No hay medicamentos aprobados para este tipo de enfermedad en este sentido, aunque utilizamos las herramientas que tenemos como tranquilizantes mayores y para evitar alucinaciones y delirios. Y este tipo de medicamentos empiezan a bajar y a afectar mucho más la actividad mental o las capacidades cognitivas del sujeto. Ellas traen, la esposa y la hija, el problema porque quieren ver al señor mejor, quieren verlo más activo. Lo que pasa que a veces es difícil, como yo les digo, si tenemos varios puentes caídos en la ciudad,
el tráfico inevitablemente se hace lento, se hace caótico y a veces no hay forma por donde transitar. Es decir, no hay forma en los circuitos cerebrales que están rotos de que el medicamento que queremos que actúe como debe actuar y como está descrito, pues actúe. Entonces, por eso tenemos trastornos del sueño en la persona con demencia, tenemos trastornos conductuales, agresividad, angustia, desorientación, el tema del síndrome del atardecer o del ocaso, que será un tema en algún momento a tratar en el año. Es una manifestación de este tipo de enfermedades donde realmente hay una descomposición, para decirlo de alguna forma, de la estructura mental del sujeto agravada en un horario muy específico. Generalmente después de las 3 de la tarde y puede durar hasta las 7 de la noche y es muy atormentante la situación para los cuidadores y familia. Pero esto no significa que tengamos que mantener al paciente dopado, dormido, inactivo todo el tiempo. Y realmente es doloroso para cualquier hijo o hija ver esta situación. Y nosotros, los profesionales relacionados con el tema, tenemos que tener las herramientas adecuadas para llegar a un equilibrio entre lo que no es farmacológico y lo que es farmacológico en cuanto a beneficio, costos y efectos secundarios. Porque a veces en las personas adultas mayores sin demencia y en las personas adultas mayores con demencia, una de las primeras cosas que tenemos que hacer los profesionales es lograr determinar si la queja o la situación que está teniendo la familia o el paciente en este momento está relacionada con efectos secundarios de los medicamentos. Ojo con este término, que lo invento yo ahora. Si es efecto secundario del manejo del cuidador hacia el paciente o si forma parte de la evolución de la enfermedad. Porque sí es importante entender de que el cuidador, la cuidadora, determina casi igual o mejor a veces que un medicamento en el comportamiento y en la conducta del paciente con este tipo de enfermedades. Porque realmente si un adulto mayor tiene una desorientación temporoespacial por esta enfermedad y ha perdido la cronología en el tiempo y está viviendo episodios mentales de su adolescencia o su niñez, como así lo atendieron en aquel momento, si nosotros no somos capaces de atenderlos, posiblemente se convierta en agresivo, posiblemente se convierta en deprimido, porque esa experiencia solamente la tuvo él o ella, es decir, el enfermo. Y tenemos que aprender a adivinar casi. Cuando digo esto me refiero a los cuidadores y a la familia, qué es lo que está pasando en ese momento. Y cuando un paciente conversa con la madre o con el padre, los cuales están muertos desde hace mucho tiempo, o espera que llegue el papá que supuestamente está trabajando, la misión de nosotros es montarnos en el pensamiento del sujeto y continuar la historia de la manera más bonita. Porque si nos atravesamos ahí en ese momento, es muy probable de que la actitud del sujeto sea disruptiva, agresiva o deprimida. Es importante tener en cuenta de que los pacientes con este tipo de enfermedades tienen alteraciones cognitivas desde una base neurológica. El cerebro no está funcionando bien. Los circuitos cerebrales, las conexiones entre las diferentes áreas del cerebro. En otros términos, las diferentes áreas de nuestra computadora, nuestra memoria RAM, el disco duro, no está funcionando bien. La memoria virtual es poca. La capacidad de visoespacial o visoconstructiva del sujeto no es la misma que antes, se va distorsionando. Y eso va a determinar conductas inadecuadas y respuestas inadecuadas. Entonces es importante que los cuidadores y las familias entiendan de que no estamos trabajando un paciente sencillo, que además está envuelto en un ambiente familiar X con sus propias características, que está en un ambiente social y cultural con sus propias características, y que en cada uno de ellos, para volver al inicio del aporte que hicieron las Rosauras, es que tenemos que individualizar, tenemos que tratar de manera independiente a cada persona, a cada familia, a cada cuidador, porque cada uno tiene características
diferenciadas con relación a los otros. Eso va a determinar mucho el éxito, pero también va a determinar la complejidad del manejo. Porque de todos los que estamos participando aquí, que somos 55, todos somos diferentes, aunque tengamos algunos elementos en común. Pero incluso esos elementos que nos hacen en común, también nos hacen diferenciador en la forma en que nosotros interpretamos cada cosa. En una persona con demencia o con trastornos cognitivos, ya sea mayor o menor, la interpretación de su entorno, de su vida, va a ser muy diferente. Por eso es que debemos de enfatizar que la atención es individualizada, es centrada en la persona, es centrada en la familia. Entonces, tengan en cuenta que así trabajamos, para que no tengan dudas. Es decir, la intención de nosotros es que logremos individualizar cada sujeto en su atención. ¿Alguien más puede aportar algo? Creo que el aporte de la Asociación de Adultos Mayores de Heredia, a donde pertenece Gabriela y Giovanni, hicieron jonrón hoy. Fueron 5 goles en un día. Entonces está buenísimo. Así que muchas gracias. Ellos siempre aportan bastante. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Dígame. No, con mucho gusto, allí la idea es que la gente se motive para tal vez los premios para mí son secundarios, lo importante son ese tipo de charlas, ¿sabe? Que la gente aprenda, que se capacite, que sepa qué hacer, porque mucha gente a veces no tiene esa oportunidad, pero aquí es gratis. Ven la cara de ustedes que son todos muy bonitos, pero se aprende un montón, y vamos a pulsearlo, eso que dijo usted, lo de Monte Campana, para la gente que no es de Heredia, es un hotel de montaña, tiene todo tipo de actividades de aventura y piscinas con un montón de carajadas raras, y excelente lugar para ir a relajarse y pasarla bien. Pero ahora que usted dijo que para el equipo clínico de la fundación, le vamos a pulsearle a unos ahí para que vayan ahí a sentirse bien, a sentirse bien. Yo creo que lo que podría expulsar para el equipo multidisciplinario de la Fundación es que nos vayamos un día ahí a pasar el día y hagamos una reunión de trabajo ahí en ese lugar que es muy bonito. Oiga, eso es genial. Entonces, podríamos hacer una planificación estratégica en Campanas con la junta directiva y el equipo de trabajo. Eso es genial. Entonces aquí tanto Gabriela como que está nuestra compu, nos vamos a comprometer y tenga la seguridad que lo logramos. La otra cosa importante, ya para terminar, para que sigan ustedes, estamos grabando el programa porque doña Ángela Aguilar, que es la vicealcaldesa de Heredia, ayer estuvimos con ella y con Kenneth en una reunión. Entonces, yo sé que no está en este momento porque lo estoy grabando, va rumbo a Pérez Celedón. Ajá. Y entonces me dice, apenas llego, Giovanni, me lo graba para verlo. Entonces ella va a seguir en contacto con nosotros. Okay. Y entonces yo le dije a Ángela, no es tanto que esté en contacto con nosotros, es que nos ayude también económicamente, porque la idea es esa, para poder seguir dando esta charla. Yo sé que todos los profesionales con mucho gusto la dan, pero siempre se ocupa la plática. Que deberíamos de ver cómo en toda la red de Heredia encontramos algún lugar, un espacio, una casa donde podamos decir, bueno, en Heredia tenemos la casa del Alzheimer, en Cartago tenemos la casa del Alzheimer, que sea como algo así, de verdad, porque ya llega un momento, a pesar de que esta es la casa del Alzheimer de nuestra fundación, ahora en lo virtual nos acercamos más, digamos, y nos da oportunidad de compartir con personas más lejos, pero llega un momento que hace falta una coordinación como si fuera más físico, ¿verdad? Vean ese momento allí, es que estoy comentando aquí con Gabriela, que es la presidenta de la junta directiva de la Asociación de Ancianos de Heredia. Sí. Vean ese momento, el centro de ancianos, la asociación está solo, tenemos salones ahí, entonces vamos a proponerle a Marta que por qué, si está en el corazón de Heredia y que ella lo conoce, la fundación, y conoce todo lo bueno que se ha hecho, ¿por qué no declaramos ese edificio de la sede oficial de la Fundación Alzheimer Heredia? Pues, sería interesante. Plantéeselo a la Junta.
Plantea eso en podemos la junta y aprender más nosotros lo allá. planteamos en la junta de nosotros, a ver qué. Eso, entonces, eso lo hacemos en Montecampana. Ok. Pues Avísenos si necesita apoyo. Eso. Lo que hacemos es que nos reunimos en Montecampana, hacemos la planificación estratégica incluyendo eso. Es perfecto. Muy bien, me parece Bueno, muy bien. Muchas gracias, pura vida. Gracias, pura vida. Gracias a usted. A ustedes. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? A ver, aquí seguramente que hay alguna persona que tiene un buen corazón, dirían los filántropos, y en promoción de la fundación. Entonces, un cuadro que vale de Isidro Conguón, que cumplió años hace poco, entonces que vale un montón de plata y lo aporta y dice, tomen, para que aporten a la Fundación Alzheimer. Les agradezco mucho la participación. Creo que todavía deberíamos de conversar un poquito sobre una parte importante que tiene que ver con la independencia del sujeto en la casa, de la independencia del sujeto a nivel físico, que se va deteriorando con el avance de la enfermedad, y que esto hay que trabajarlo, y a veces dejamos al paciente sentado sin hacer nada, y tenemos que tener una planificación, digamos que diaria, de todas las actividades que debe hacer para que el paciente no vaya perdiendo solamente su capacidad cognitiva en el área mental, sino también en su área física. Aquí nos está acompañando la terapeuta ocupacional Sofía Camareno, que le doy la bienvenida, porque sabía que se iba a conectar, estaba dándole chance. Y gracias por compartir con nosotros. Te doy la palabra para que le explique la importancia de tu área. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Muy feliz de empezar este 2021 con la Fundación de nuevo a formarnos, a educarnos más. Y sí, como dice el doctor, la parte funcional es sumamente importante porque de hecho va muy ligada a los procesos cognitivos, ¿verdad? Entonces, entre el deterioro cognitivo va avanzando, la parte funcional va disminuyendo, ¿verdad? Totalmente ligadas. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre les explico que hay un dicho muy popular que lo que no se mueve, ¿verdad? Popularmente decimos se apelota, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Con las partes del cerebro que no estamos utilizando porque estamos, la persona está siendo asistida en mayor cantidad conforme su deterioro cognitivo va disminuyendo, pues no le estamos dando ningún reto cognitivo a la persona o no le estamos dando ninguna necesidad de poder utilizar ciertas partes de su cerebro para ejecutar funciones, ¿verdad? Entonces, sí, de pronto es muy importante saber cuánta asistencia dar, en qué momentos, ¿verdad? A veces damos de más, a veces damos menos, ¿verdad? Entonces, saber cuánta asistencia requiere una persona, poder desarrollar planes de trabajo, planes funcionales en la vida diaria, disculpen la luz, en la vida diaria es muy importante porque esa estimulación funcional va muy de la mano con la estimulación cognitiva, que de pronto ya lo abarcaron, la estimulación del lenguaje y demás. Entonces es necesario tener habilidades funcionales activas, ¿verdad? Dependiendo del nivel cognitivo de la persona con la que estemos trabajando o de nuestro familiar, lo más importante es no dejarlo sin hacer actividades, ¿verdad? No dejarle una rutina diaria vacía, que sea solo comer, dormir y bañarse, ¿verdad? Porque no le estamos proponiendo retos a su cerebro, no le estamos proponiendo retos a sus músculos, no le estamos dando una actividad funcional. ¿Y qué es lo que pasa? A mediano o largo plazo, primero vamos disminuyendo la capacidad funcional, pero también vamos a aumentar mucho las conductas no deseadas como la ansiedad, la desorientación, procesos o síndromes como el síndrome del atardecer, que ya en la tarde se sienten más ansiosos, que ya se quieren ir a la casa, que, ¿verdad? Entonces, estructurando una rutina diaria con actividades propias al alcance de la persona, podemos también manejar la parte conductual, además de las habilidades funcionales.
Entonces sí, súper importante. Espero que este año podamos aprender juntos mucho sobre actividades funcionales y mucho sobre manejo neuroconductual, de la mano de los demás colegas y también de la mano de terapia ocupacional, que es como nuestra especialidad, ¿verdad? Como intentar unir la parte motora, sensorial, cognitiva, social hacia una actividad funcional y mantener las habilidades que tenemos presentes. Eso es interesantísimo porque realmente entre las cosas que se va perdiendo en una enfermedad neurodegenerativa son las habilidades de alimentación, para vestirse, para bañarse, que son básicas en la cotidianidad. Y yo creo que el área de terapia ocupacional ocupa, valga la redundancia también de ese término, parte de la estimulación integral del sujeto con trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Y a veces se subestima. Yo creo que el paciente con este tipo de enfermedades debe, la familia, entender que no debe estar sentado en un sillón mientras pueda caminar, que no se le debe de vestir mientras pueda vestirse, pero para eso hay preparación. Si se puede bañar, si se le puede ir diciendo en pasos, porque una de las cosas que tiene dificultad este tipo de paciente en la medida que avanza la enfermedad es en la resolución de una tarea, pero no es tanto en llegar a la meta, sino en la secuenciación de tareas de hacia la meta. Entonces, si tiene un sensor externo que permita ir conduciendo eso, pues entonces podemos enlentecer la pérdida de la función. Y me parece que el área de terapia ocupacional con la terapia física son dos elementos importantes en la estimulación multisensorial o neurocognitiva en pacientes con este tipo de enfermedad. Gracias, Sofía. Gracias. Hay alguien ahí que se llama Richie Sainz, que le tiene la mano levantada. No sé si quiere aportar algo, decir algo, o se le quedó la mano así. No, sí, tenía una pregunta. Primero, muchas felicidades. Me parece que el esfuerzo en general está muy positivo. Yo aquí totalmente nuevo, un saludo a las Rosauras. Las conozco de primera mano, excelentes personas. Y pues quería preguntar si esta grabación va a estar disponible en Facebook o en algún medio público para poder yo después reenviárselo a mi familia, que Sí, estamos... todas estas charlas, incluso puedes visitar la página fundalzheimer.com y ahí están desde el congreso que hicimos virtual el año pasado en los 3 días, más todas las charlas que se hicieron el año pasado, y todas las charlas nuestras van a ser incluidas ahí. Todas. Entonces, tienes la oportunidad de verlas cuando quieras. Bueno, muchas gracias y felicidades. Con mucho gusto, gracias. No sé si se conectaron unos estudiantes de un área interesante en tecnología de Punta Arenas que están haciendo una aplicación para los cuidadores o familiares que se dedican a cuidar pacientes con demencia, que hemos venido trabajando ellos y yo, pero más ellos que yo, como un trabajo de terminación de tesis, que va a ser una aplicación donde se permita a la familia dar un seguimiento de todas las actividades del sujeto, y va a tener ejercicios de estimulación, y creo que va a ser la primera o tal vez la segunda en el país que se hace. No sé la evolución que tuvo una que se hizo en la UCR, en otros estudiantes, pero no sé si se conectaron. Yo los invité para que les explicaran un poquito sobre eso, pero pareciera que no se conectaron. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre el tema? Buenas, buenas. Ahí está el Jairo Guadamuz. Claro que sí, desde que empezó la charla aquí estamos poniendo atención. Es que todo el mundo se esconde, yo no sé por qué se esconden. No, para nada. Ahora sí. Súper interesante la charla, súper enriquecedora. Te doy la palabra para que le expliquen en qué consiste lo que están haciendo. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jairo Guadamuz, soy estudiante de la Universidad Técnica Nacional en el área de Ingeniería Informática, junto a mi compañera Jocelyn Monestel. Ahorita estamos cursando lo que es la licenciatura y bueno, ya estamos en el último cuatrimestre y estamos llevando ya lo que es el trabajo final de graduación.
Desde hace varios tiempo hemos venido trabajando con una aplicación, o por lo menos con la idea de negocio, ¿verdad? Que trataba de una aplicación para la enfermedad del Alzheimer. Entonces, nos contactamos con el doctor Alice y la verdad es que nos pareció demasiado interesante todo lo que ustedes hacen. Entonces, quisimos compartir este proyecto con la fundación, tratar, digamos, de ayudar, porque sinceramente para nosotros, pues, el tema nos ha gustado demasiado desde que nos metimos en el tema, nos ha gustado demasiado y cada vez que investigamos encontramos más cosas. Entonces, pues nos emocionamos más. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Jocelyn para que ella también les hable un poquito a ustedes. Buenas tardes. Buenos días, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Monestel. Como dice mi compañero, ya estamos a finales de concluir lo que es la parte de la licenciatura en lo que es la ingeniería. Como proyecto de tesis, ya habíamos venido trabajando desde el año pasado aproximadamente sobre lo que es una aplicación que realmente queremos hacer una empatía más entre lo que es el cuidador y la persona y fomentar más ese amor que se tienen las familias hacia el paciente. Y investigando nos hemos enamorado de lo que es toda esta parte de esta enfermedad, de esta rama. Y este año ya hemos hablado con el doctor, como dijo mi compañero anteriormente, y ya vamos como a empezar a realizar la aplicación. Y queríamos contarles a ustedes y que tienen pacientes con este tipo de enfermedades que sí es muy difícil tener un paciente así, saber que poco a poco se va deteriorando lo que es la capacidad de la persona, y el perderla es un poco difícil. No sé si el compañero Jairo quiere aportar un poco más sobre la aplicación y la damos a conocer más que todo la fase, cómo va a empezar, y ya a un poco más finales, se tiene pronosticado que a finales de año ya podamos interactuar con ella y que ustedes tengan el privilegio de poder manipularla de primero y ver si ustedes nos ayudan en ese aporte a interactuar, a verla, a hacer un poco de experimento con la aplicación para ver qué viabilidades tiene y qué qué cambios se le pueden realizar a ustedes como familia, ya que tienen una persona con ese tipo de enfermedad, están más empapados que nosotros, que solo conocemos la teoría, y ustedes son nuestros maestros realmente, de ustedes vamos a aprender mucho, y por eso es que vamos a querer pedirles que nos colaboren más adelante con esta aplicación. No sé, mi compañero, si quiere aportar algo. Una cosita que yo quería poner ahí, Jairo y Jocelyn. Sería interesante que le explicaran un poquito concretamente en lo que consiste la aplicación, y yo podría poner ahí, como somos por el momento 52 personas, que la fundación necesitaría un aporte financiero para poder tener un servicio que nos permita hospedar la aplicación y que sirva esta aplicación como retroalimentación investigativa para satisfacer necesidades a futuro de la familia y de los pacientes con Alzheimer. Pueden seguir explicando, Jairo. Digamos, en sí lo que es la aplicación es para apoyo más que todo para los cuidadores, ya que según las investigaciones y todo esto que hemos realizado, pues en ocasiones a los cuidadores como que se les dificulta un poco dependiendo en la etapa que se encuentra el paciente. Digamos, lo que es llevar controles de citas, lo de los medicamentos y todo ese tipo de situaciones.
Igual también viene lo que es otra parte para interactuar un poco más, que más adelantito les vamos a enseñar un pequeño demo de cómo va a ser la aplicación. Digamos que no meramente se va a ver así, pero es como más que todo para explicarles, ¿verdad?, cómo sería. Igual, como estaba diciendo el doctor, la aplicación también lo que pretende es obtener datos los cuales se puedan utilizar para hacer otras investigaciones, igual que sirvan de apoyo para mejorar inclusive ahí no sabemos si hasta se pueda encontrar alguna especie de cura, ¿verdad?, con estos datos que eso es lo que queremos todos. No sé si, bueno, mi compañera tiene por ahí lista la presentación para que les vayamos explicando más o menos qué es lo que queremos hacer en cada módulo. Igual también les traemos una pequeña encuesta que sí nos gustaría que ustedes nos ayudaran llenándola. Igual, ¿verdad? Eso es para tratar de que la aplicación, pues, sí tenga mejores cosas y todo ese tipo de cosas. Jocelyn, ¿tienes por ahí la presentación lista? Sí, pero doctor, ¿podrías habilitar la función de compartir la pantalla, por favor? Ya está. Ok, muchísimas gracias. Ok, la presentación del demo. La presentación es, la presentación de la aplicación en sí va a ser muy sencilla. No va a estar muy cargada ni muy sofisticada. Esto es para una mejor interacción y más facilidad para los cuidadores, ya que sabemos que no tienen mucho tiempo como para sentarse y hacer algo muy sofisticado y manejar algo muy sofisticado. Primero que todo, queremos mostrarle más o menos cómo va a ser el login, o sea, para ingresar la aplicación, le vamos a enseñar los colores, el logo que va a tener la aplicación. Recuérdame, realmente nosotros quisimos tener ese nombre porque realmente lo que los pacientes están perdiendo son recuerdos y necesitamos que nos recuerden a nosotros. Por ahí viene el nombre de esta aplicación. Como podemos, les voy a ir enseñando más o menos cómo va a ir la interacción de la aplicación. Si mi compañero quiere ayudarme, con mucho gusto, o cualquiera de ustedes que tengan alguna consulta o duda, sugerencia, bienvenida sea. Como le estaba mencionando, es un registro muy normal y corriente como cualquier otra aplicación. Esto es para poder tener un seguro de la aplicación, de que no se vaya a robar la información de la aplicación y ustedes estén seguros de mantener su información intacta, por así decirlo. El registro del cuidador, vamos a pedir una información muy sencilla para lo que es de parte del cuidador. Esto es para tener registro de las personas que están a cargo de este paciente. Del registro del paciente vamos a necesitar información un poquito más explícita, como por ejemplo la fecha de nacimiento, dónde vive, la dirección, ya sea el distrito, cantón, provincia, el género, el centro médico. Esto es para tener alguna estadística de más o menos dónde están establecidos las personas, o dónde tienen las consultas y dónde tienen la información médica, por así decirlo. Ok, esto va a ser como un tipo de lo que es expediente médico. En sí, lo que nosotros vamos a recolectar, o la información o la aplicación lo que va a recolectar es como un tipo de expediente, un tipo de libro de informático donde ustedes van a ir apuntando día a día, o como ustedes lo quieran usar, ya sea semanalmente o mensualmente. Lo más apto sería día a día, para tener como un rango y ya poderlo manejar más fijo a la hora de yo querer enseñárselo al doctor y decirle, mira, doctor, mi paciente, mi familiar tiene altos y bajos en la presión,
en la temperatura, entonces para tener un mejor control del paciente. Entonces vamos a necesitar, digámosle, o la aplicación va a pedir lo que es como la presión arterial, lo que es la temperatura, la presión cardíaca, todas esas cosas. Vamos a ver la opción de agregar también un archivo que uno quiera mantener ahí. Si padece de diabetes, si padece de, no sé, algo de osteoporosis, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de enfermedades que ya, dependiendo de la patología, pueda tener el paciente. Para complementar un poco lo que está mencionando la compañera, bueno, estuvimos escuchando que si la persona, por ejemplo, padece de alguna otra cosa, diabetes, hipertensión y todo eso, entonces también esto puede afectar a lo que son las demencias. Entonces es un factor muy importante que también debería estar ahí anotado. Ok, la aplicación en sí va a mantener lo que es una alarma. Esta alarma nos va a funcionar para dos cosas. Ella va a manejar un calendario. El calendario nosotros vamos a poder agregar, si por aquí más adelante lo tengo, el calendario va a manejar va a estar asociado con la aplicación o con la plataforma que tiene Fundalzheimer para estar avisándole a los cuidadores que ciertos días tienen sus reuniones como la de hoy. Y además acordarle también al paciente que tiene cita de un centro médico, que tiene la cita con el otro médico y aquí y allá. Y además también recordar la toma de pastillas y de medicamentos en general. Entonces va a presentar una alarma. También va a llevar un módulo de tips, que los tips serían como las novedades que salgan a nivel, ya sea nacional o a nivel internacional, del cual vaya avances de medicinas, algo de medicina natural, cosas así informativas, para que el mismo cuidador esté al tanto de las nuevas novedades y que diga, mira, salió esto, tal vez podría funcionarle a mi paciente, a mi familiar, podríamos intentarlo y ya se habla entre la familia, con el doctor de cabecera, a ver si es viable o no el uso de tal vez la medicina natural o alguna fisioterapia y cosas así. De segundo vamos a tener la parte de noticias. Esta parte va a estar relacionada o interactuada con lo que es la Fundación Fundalzheimer. En esta parte, la fundación va a tener el derecho o la forma de poder interactuar con ustedes, de estar informándose con ustedes, esta interacción más hogareña, por así decirlo, donde ellos, todos los doctores y todos los que conforman esta fundación, puedan brindarles informaciones a ustedes, los cuidadores, y poder estar como más al día, más en comunicación. Esta parte queremos hacerla así para tener un poco más de interacción y no tener que esperar hasta que se haga otra reunión o que la fundación mande algún correo o llame o cosas así, sino como estar más al día, digámosle. Va a tener un módulo donde va a ser la interacción más del cuidador y el paciente. O esto es por medio que va el mismo cuidador o los mismos familiares que tengan la disposición de manejar la aplicación puedan ingresar imágenes, videos, audios y textos. Esto con el fin de yo mostrárselo al paciente y decir, vea, Julanito Pedro, ¿usted se acuerda de esta imagen? ¿Quiénes son los que están ahí? Y si él dice sí o no, entonces yo voy a marcar si recordó y no recordó. ¿Esto para qué? Con el fin de ver una estadística que me diga a mí si está avanzando o está estable
el nivel de la memoria del paciente. Entonces, si está avanzando la enfermedad o se está manteniendo, porque al estar recordando mantiene la memoria activa y no hay tanto retroceso de la información. Y además que las imágenes y todo lo que aquí se coloque va a estar a disposición del cuidador, entonces el cuidador va a ir manteniendo o viendo cómo está el avance de la persona a cómo ve que el paciente va recordando o no va recordando esa información. Además, si el paciente está en las primeras etapas y la persona quiere manejarlo él mismo, podrá tener toda la disposición y puede manejarlo al gusto de la persona. Por aquí le mostraremos que es un audio con una imagen. Este audio uno lo va a poder grabar la persona que desee. Puede ser un hijo, el mismo cuidador o hasta incluso la misma persona, que el mismo paciente puede guardar su propio audio y mantenerlo ahí. Ya cuando algún momento el paciente esté en una etapa más avanzada, entonces uno lo puede estar poniéndoselo a él para que él mismo recuerde su misma voz y sus mismos recuerdos. Aquí es un video, podríamos mostrar también videos, entonces guardamos el video y él interactúa y recuerda ese momento especial que hubo en esa etapa de la vida. También va a contar con unos módulos de juegos. Los juegos todavía tal vez pueden ser los mismos, tal vez pueden cambiar dependiendo de cómo vaya el avance de la aplicación. La forma de los juegos es para mantener la motora fina activada, que no se estanquen, que tengan la capacidad de ellos de estar interactuando con los mismos juegos, pero viendo a ver el avance de la persona. Si, ok, hoy vamos a jugar sopa de letras, pudo reconocer o pudo encontrar 4 palabras, pero mañana pudo encontrar 5, o más bien va decayendo la forma en que la motora fina, entonces ya ahí podríamos analizar que el paciente o está teniendo o se está manteniendo estable o está empeorando la enfermedad. Con permiso, compañera. Algo que nos faltó colocar en la parte del álbum es, por ejemplo, una casilla del comportamiento, por ejemplo. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo el paciente a la hora que le pusieron el recuerdo, la imagen? Si se sintió feliz, si se sintió triste, si se enojó. Sentimos que, por ejemplo, todas estas cosas también son importantes recolectarlas. Hola chicos. Vayan midiendo el tiempo. Nos quedan unos 7 minutos. ¿Puedo entenderlo? Ya vamos a concluir. Esto es como una muestra del rompecabezas. El rompecabezas van a ser imágenes de las familiares que el cuidador vaya a ingresar. Y estos son notas, como le estaba comentando el compañero, de que ustedes como cuidadores van a ir ingresando las notas de lo que va sucediendo con el paciente y así tener como una agenda de los comportamientos. Esto con el fin de mostrárselo al doctor o hasta mismo ver cómo van los progresos o cómo se forma o cómo está el carácter del paciente. Esta es la parte de los medicamentos. Los medicamentos va a tener su bloque donde uno va a poder ingresar todos los medicamentos. Se les va a pedir que ingresen el nombre de la pastilla, por ejemplo, que le tome foto a la pastilla y que le tome foto ya sea a la tableta o al tarrito de la pastilla. Esto con el fin de reconocerlo más fácilmente y tal vez como no tener tiempo de tal vez de leer el nombre o dejar a otro cuidador en ese momento y tal vez no vea bien la letra porque tiene problemas de vista o el mismo más facilidad, entonces puede reconocer la foto ya sea por la pastilla o por la tableta o el tarro. Esto también va a estar asociado con la alarma que yo les había mencionado anteriormente. Y el calendario, que igual está
relacionado, que va a estar relacionado con Fundalsamin, y también uno lo va a poder manipular y agregar todas las reuniones o todas las citas que va a tener. Y eso sería todo lo que es la aplicación por el momento. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden con un link que les voy a pasar para que me lo llenen. Y esto sería con el fin de recaudar información para la aplicación y poder más adelante ver qué encuestas podríamos realizarle a los cuidadores con el fin de mejorar la aplicación y tal vez ver las sugerencias que ustedes mismos quieran hacernos a nosotros para tomarlos en cuenta con la aplicación. Okay. Con permiso, al final de la encuesta viene una sección donde usted puede anotar, por ejemplo, si le pareció o no, qué cambios le gustaría hacer, qué le gustaría que la aplicación tuviera. Entonces, para nosotros sería de muchísima ayuda que ustedes nos pusieran todos esos puntos ahí que ustedes vieron y que les gustaría que tuviera y todo eso. Ok, yo creo que sería interesante que los que gusten, ahí donde dice chat, van a ver que está el enlace. Si le dan clic, él los va a llevar a una parte de su buscador donde sale la encuesta. Sería bueno que apoyaran a los muchachos en esto para agilizar la encuesta, la construcción de la aplicación. Me parece muy interesante que tengamos una aplicación como esta porque puede ser de mucha ayuda para muchos, valga la redundancia del mucho, pero creo que es una forma concentrada de tener algo a nivel de bolsillo en el teléfono que le permita a los cuidadores pues tener un resumen y un seguimiento de la situación cotidiana del paciente o de la familia o de la persona que cuidan. Muchas gracias, Jairo y Jocelyn. Espero conseguir el servidor. Aquí por dicha la presidenta de la Junta Directiva está presente y hay otra más compañera de la Junta para que busquen una computadora poderosa que tenga por lo menos, ¿cuánto? 1 terabyte. Que se mantenga encendida todo el tiempo para almacenar la información de la aplicación. Busquemos. Sí, estamos en eso. Creo que... Incluido usted. Sí, yo los busqué a ellos, ahora busquen ustedes a otra cosa. Bueno, entonces creo que hemos terminado la jornada de hoy. Si hay algún otro aporte o algún comentario, algo que quieran compartir, con mucho gusto es el momento y lo dejamos abierto para que ustedes compartan cualquier comentario. Que nos escriban las impresiones de hoy. Sí, lo pueden hacer. Recuerden que la página de la Fundación Alzheimer, fundalzheimer.com, tiene todas las conferencias y charlas que hemos dado durante todo este tiempo. Y ahí también pueden dejar su información o su comentario. Y también en la página de Facebook pueden hacer preguntas y comentarios. Y con mucho gusto le contestaremos en el área que corresponda. Si no hay ninguna otra cosita, pues les deseo que tengan un feliz fin de semana, que está abierta la posibilidad de que hagan transferencias simples a la Fundación Alzheimer para seguir trabajando y ayudando a las familias, porque cada aporte de ustedes es un aporte devuelto, no es un aporte que se estanca, no es un aporte que se queda, sino que un papel en colores que tiene un valor de cambio se transforma en un valor para ustedes en capacitaciones, en información. Entonces, les agradecemos muchísimo la participación y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Aprendí mucho. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Muchas gracias, doctor. Muy amables todos. Muchas gracias. Muy bueno. Con gusto. Chao.
Chao, que la pasen bonito. Chao, gracias. Igualmente. Igualmente. Adiós, muchas gracias. Con gusto.